El viento levantaba el polvo como si fuera una vergüenza, rozando botas y cajas rotas, y el dobladillo rasgado de un vestido de seda pálida que no tenía por qué estar en un lugar como ese. Una plataforma de subasta baja, que antiguamente estaba destinada al ganado, crujía bajo el peso de 10 mujeres descalzas en fila, parpadeando ante el sol que no tenía piedad. La ciudad de Cross Hollow ya había visto cargamentos extraños antes, pero ninguno tan silencioso como este grupo de muchachas, traídas en un carro tras una lona, con las muñecas en carne viva y los ojos más oscuros que el anochecer. Jackson Calder estaba de pie al borde de la multitud, con el sombrero inclinado hacia abajo y los dedos alrededor de un recibo de comida. No tenía intención de detenerse, pero había algo en la forma en que la tercera chica miraba hacia abajo, no con miedo, sino con rechazo, que lo hizo quedarse. Ella fue la última en ser presentada. Los demás habían hecho ofertas a gritos, habían golpeado las palmas de las monedas con las manos. Pero la última muchacha, la que llevaba el vestido de seda marrón sucio en el dobladillo, se encontró con un silencio largo y tenso. «Este es extranjero», gritó Rubén Glass, levantando la barbilla con el mango de un bastón. «Del barrio oeste de San Francisco. No hablaba inglés, no tenía marido, estaba un poco desanimada, pero era dulce y servicial». La niña no se inmutó. Ella simplemente giró su rostro, dejando que su largo cabello negro cayera como una cortina sobre su mejilla magullada. Sus manos estaban apretadas frente a ella, sosteniendo juntas un ápice de dignidad que la multitud había venido a derribar. ¿Quién abrió la subasta? Rubén lo intentó de nuevo. 10 pesos 5. Nadie se movió. 3. Un niño se rió. Una mujer cercana murmuró: «No vale la pena el jabón que se necesitaría para limpiarla». La mandíbula de Jackson trabajó. Dio un paso atrás y se volvió hacia su carro. Sus botas crujieron suavemente en el polvo. Detrás de él, Rubén estalló: «Está bien, no hay vela. Cárgala de nuevo». La niña fue arrancada de la plataforma. Ella no gritó, no luchó, solo bloqueó sus rodillas, como si incluso la derrota necesitara postura. El cielo se había teñido de cobre cuando Jackson regresó a su rancho en el borde del hueco. Descargó sus sacos de pienso en silencio y dejó el carro desenganchado. Las gallinas estaban tranquilas. El viento se había calmado. No encendió ninguna linterna, sino que estaba sentado a la mesa de la cocina, de espaldas a la puerta, con las botas todavía puestas, colgadas de un clavo junto a la estufa. No esperaba el golpe. Ciertamente no tan tarde. No fue un golpe sino más bien un suave toque. 2 veces y luego nada. Se levantó sin hacer ruido y abrió la puerta. Ella estaba allí descalza, con barro hasta los tobillos, un largo corte en el labio, sujetando el vestido de seda sobre sus delgados hombros como si pudiera calentarla. Sus ojos no suplicaban. Estaban esperando. Jackson no habló. Él se hizo a un lado. Entró lentamente, con pasos vacilantes, pero sin miedo. Miró una vez hacia el hogar, otra hacia la mesa y luego otra vez hacia abajo. Se acercó al perchero que había junto a la chimenea y cogió un chal de lana doblado, de su difunta esposa. Él se lo entregó. Ella lo tocó con ambas manos con reverencia antes de envolverlo alrededor de ella. Ella no se sentó, él tampoco. Encendió el fuego lentamente y con moderación, y luego hizo un lugar para ella cerca, despejando el espacio con gestos simples. Se dejó caer sobre la alfombra trenzada, con las rodillas dobladas debajo de ella y las manos cruzadas sobre ellas. Él preparó té y colocó la taza suavemente cerca de sus pies. Cuando ella no se movió para beberlo, él asintió una vez, en un silencioso permiso. Lo bebió lentamente, con cuidado, como si memorizara el calor. Esa noche durmió en la silla, con las botas todavía puestas. Ella se acurrucó en la alfombra, con el chal sobre la cabeza. El fuego ardía bajo y silencioso, proyectando su sombra sobre el suelo como un fantasma que hubiera estado esperando volver a casa. La mañana llegó con los cuervos. Jackson se levantó, con los hombros erguidos, y salió.
La escarcha había comenzado a teñir de plata la hierba. Revisó el granero, el comedero, el perímetro. Cuando regresó, ella ya no estaba. Su corazón se detuvo, pero entonces vio, no se había ido, solo estaba de pie junto a la cerca, con las manos metidas en las mangas del chal, mirando al horizonte con una quietud tan profunda que hizo que el silencio de la mañana se inclinara ante ella. Jackson se quedó en el porche, observando. Ella se giró y esta vez asintió. En ese gesto vivían 1000 cosas no dichas. Al mediodía estaba barriendo la cocina. Al anochecer lavó la taza y la volvió a dejar sobre la mesa con ambas manos. Ceremonia en la sencillez. La gente del pueblo se dio cuenta. En cuestión de una semana, la chica de la subasta se escondió en el terreno de Jackson Colder. Irene Credic contó en un primer momento a una iglesia su voz dulce como la miel podrida. Imagínese el descaro de dejar que una criatura como esa permanezca bajo su techo. Decían que Jackson se había ablandado desde que falleció su esposa, desde que la guerra le quitó la audición de un oído, desde que el viento le quitó la risa. Dijeron que la niña robaría o algo peor. Jackson no fue a la ciudad esa semana. Pero una noche tarde, se alejó del espejo. Estuvo colgado cubierto en el granero durante años. Ningún vaso había tocado sus manos desde que llegó. Se lavaba con agua de lluvia y se peinaba al tacto. Su reflejo había sido una herida. Ella nunca volvió a abrir. Ahora estaba en la puerta del granero, colgado a su altura, con el marco pulido y la tela apartada. No dejó ninguna nota. Ella lo miró fijamente durante un largo rato y luego dio un paso vacilante hacia adelante. Su aliento empañó el cristal, y lentamente, como si despertara de años de sueño, se llevó los dedos a la mejilla y recorrió el moretón que había allí, no con tristeza, sino con el recuerdo. Detrás de ella, estaba Jackson con una linterna a su lado. No dijo nada, pero el fuego entre ellos, silencioso, persistente, constante, crepitó un poco más fuerte esa noche, y por la mañana, alguien había cortado la cerca de alambre más allá de la puerta oeste. Las huellas de botas conducían al hueco donde los jinetes esperaban en silencio. 70 de ellos. Y Reuben Glass estaba a la cabeza. No había terminado. Aún no. El rancho tenía pocos lujos. No había molduras pintadas, ni piano, ni encajes en las ventanas, pero había tranquilidad, y Jackson Colder había aprendido que eso valía más que la plata. Mlin se movió a través de ese silencio como quien intenta no despertar a un dios antiguo. Se levantó antes que el gallo, fue a buscar agua al pozo rodeado de escarcha y barrió el porche con una delicadeza que convirtió la escoba en una extensión de la oración. Ella nunca preguntó dónde pertenecía nada. Ella simplemente ponía las cosas donde sentía que debían ir. Jackson notó pequeños cambios. La mesa quedó limpia y fregada. Los caballos se deslizaban con más suavidad de la que recordaba haberlos cepillado. Sus botas colocadas junto a la puerta como solía hacerlo su difunta esposa, con las puntas inclinadas hacia adentro, como si ellas también necesitaran descanso. Ella hablaba poco, no por incapacidad, sospechaba que sabía más inglés del que dejaba ver, sino por disciplina. Su silencio no estaba vacío. Era una presa, y él sentía la presión de todo lo que contenía cada vez que ella bajaba la mirada. Una mañana, la sorprendió tocando la lámpara de cristal de la sala, solo con los dedos, recorriendo el globo, sin encenderlo. El reflejo en la curva la hizo estremecer y retiró la mano como si la hubiera quemado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella no se había mirado al espejo ni una vez. La casa, recordó, no tenía espejos. No desde la guerra. Los había quitado cuando el dolor se hizo más agudo. Su propio reflejo se había vuelto insoportable, medio sordo, hueco, con el cabello canoso demasiado pronto y los ojos demasiado parecidos a los de un hombre que sobrevivió a cosas que no merecía. No había pensado en la ausencia hasta que la vio retroceder. Más tarde esa semana, la encontró arrodillada junto al arroyo detrás del granero, tratando de lavarse el cabello con la corriente. Ella no usaría la palangana de hojalata que él había dejado junto a la estufa.
No se lavaría en el interior, donde el agua atrapada en el metal podría mostrar una cara. Él se giró y se fue antes de que ella lo viera observándolo. Esa noche, limpió el viejo espejo con un paño de arpillera y lo apoyó contra el interior de la puerta del granero, medio cubierto con un viejo trozo de encaje. No lo colgó, simplemente lo colocó allí como una ofrenda. Ella no lo tocó. Se quedó 4 días donde lo dejó, pero notó cómo ella comenzó a quedarse cerca del granero un poco más después de alimentar a las gallinas. Un día, se quedó hasta después del anochecer. Se quedó en el porche y observó cómo la última luz del sol se deslizaba a través de las lamas y proyectaba su sombra sobre el suelo del granero, con la cabeza inclinada y la mano apoyada en el marco. Ella no lo descubrió, pero el encaje comenzó a moverse. Jackson no dijo nada. Él no presionó. Él trabajaba a su lado como un hombre junto al fuego sagrado. Cuidado, reverente. Repararon el coupé juntos. Ella le ayudó a cavar agujeros para los postes. Le mostró cómo revisar el techo para detectar acumulaciones de hielo y cómo engrasar las bisagras de las puertas de los establos antes del invierno. Aún así, la ciudad susurraba. La llamaban la niña china. Dijeron que ella debía estar encantándolo usando algún hechizo. Irene Kratik dijo en la cena del domingo que Jackson la había llamado y claramente había perdido la cabeza al dejar que una chica como esa pusiera un pie en la cocina de su esposa. Nadie la corrigió. Solo el sheriff, que había servido junto a Jackson en la guerra, murmuró: «Es curioso cómo la amabilidad pone nerviosa a la gente». Min escuchó la conversación. Jackson sabía que lo hizo. Una tarde, la sorprendió quemando su propia ropa en el barril detrás del cobertizo. Primero fue el vestido de seda, ya muy fino y desgastado, luego la combinación, después la pequeña bolsa cosida a mano que llevaba alrededor del cuello, que él arrojó al fuego por último y observó hasta que se convirtió en cenizas. Él no preguntó qué había dentro. Esa tarde, ella acudió a él con la ropa lavada. Ella había remendado su camisa, cosido el botón que faltaba con un hilo tan fino que casi no podía ver la puntada. Lo colocó sobre la mesa y esperó. Él lo recogió, pasó la mano sobre la tela y la miró. «No tienes que arreglar nada», dijo en voz baja, con la voz áspera por la falta de uso. Ella inclinó la cabeza. Lo intentó de nuevo. «No me debes nada». Ella lo miró fijamente un momento, luego asintió una vez, no en señal de acuerdo, sino en reconocimiento, luego se alejó. 2 noches después, la encontró sentada en el granero después del anochecer, con una linterna a su lado y el espejo completamente descubierto. Ella no estaba llorando. Ella se estaba mirando a sí misma. En la cicatriz de su pómulo, en la roncha hinchada y en proceso de curación debajo de su ojo, en la estrecha línea blanca a lo largo de su mandíbula donde el zumbido de alguien la había golpeado demasiado profundo demasiadas veces, y ella no se daba la vuelta. Jackson dio un paso atrás, la dejó allí con una reflexión y el silencio, y no entró nuevamente al granero hasta la mañana. El mundo exterior se estaba volviendo más difícil. Los rumores sobre jinetes se propagan rápidamente, de forma lenta, insidiosa e imposible de ignorar una vez que se arraigan. Reuben Glass no tomó a la ligera el fracaso de la venta. Se decía que había estado alardeando en el salón, diciendo que Jackson le había robado su mercancía, que ninguna muchacha china escapaba de su patio de subastas, que pronto recuperaría lo que era suyo o haría un ejemplo de ambos. Jackson no se asustó fácilmente, pero comenzó a limpiar su rifle, no afilando amenazas, solo preparándose. Mlin lo vio hacerlo. Ella no habló, pero comenzó a permanecer más cerca de la casa. Cuando él traía leña, ella ayudaba a apilarla. Cuando él arregló el cristal de la ventana del dormitorio del piso de arriba, ella le entregó los clavos. Cuando él se sentó afuera al anochecer, ella trajo una segunda taza de té y la colocó en la barandilla junto a la de él. Cada gesto decía más que 100 palabras. Una tarde, Irene Kratik llegó sin ser invitada con una capa del color del rencor. Traía una cesta con sobras de la iglesia y unos ojos que brillaban con azúcar y veneno.
Pensé que tal vez su invitada podría necesitar caridad cristiana, dijo, mirando a Mlin sin mirarla directamente. Jackson permaneció de pie detrás de la puerta mosquitera, inmóvil. Ella no es una invitada, dijo. Irene parpadeó. Ella es la única persona en este pueblo que no pretende ser mejor de lo que es. Tomó la cesta y cerró la puerta sin dar las gracias. Min había escuchado cada palabra. Ella no sonrió, pero esa noche colocó sobre la mesa, junto a su plato, un mantel doblado, bordado con un pino. A su difunta esposa le encantaban los pinos. Lo tocó una vez y luego no lo movió. A la mañana siguiente descubrieron que los cuervos se habían dispersado. Docenas de huellas de botas atravesaban el pasto exterior y rodeaban la propiedad como un nudo que se apretaba. Jackson no la despertó. Caminó solo por la cerca, pasó la mano sobre el alambre cortado, volvió a colocar la estaca y notó que las huellas de los cascos estaban frescas. Cuando se volvió hacia la casa, Mlin estaba en el porche. Estaba descalza otra vez, llevaba un sencillo vestido de percal, el pelo trenzado, sin chal, sin protección. Ella sostenía en su mano una sola hoja de papel doblada. Jackson no necesitó preguntar qué era. Era el acta de matrimonio. Sin archivar, sin tocar, esperando. El viento traía polvo y amenaza esa mañana, curvándose entre los árboles como si tuviera un destino. Jackson Calder había visto la guerra. Él sabía lo que se sentía recibir una carga antes de que llegara a tu puerta. El suelo se queda en silencio. Los pájaros desaparecen. Incluso los perros se esconden bajo los porches como si supieran que se avecina algo malvado que las botas no pueden superar. Al principio era solo el sonido. Cascos lejanos, demasiados para contar. Luego el destello del bronce sobre las sillas de montar, la luz del sol brillando como dientes. Se podía razonar con un hombre. 2, quizá amenazados, pero 70. Ese fue un mensaje. Reuben Glass encabezó el grupo con un rizo petulante en su bigote y la postura de un hombre que pensaba que la crueldad era moneda corriente. Su abrigo ondeaba como el ala de un cuervo en el viento. Cabalgaba alto, con la barbilla levantada y el rifle colgado con demasiada naturalidad sobre su regazo. El resto lo siguió, algunos sonriendo, otros con la mirada perdida y las manos moviéndose cerca de las fundas. Estos no eran diputados. Estos eran puños contratados. Viejos jinetes que ya no tienen nada que temer y menos que perder. Jackson estaba en el patio, inmóvil, sin armamento. Su postura por sí sola era de desafío. Sin arma, sin sombrero, sin mostrar miedo. Mlin estaba de pie detrás de la cortina, justo a la izquierda del marco de la puerta, observando. A Reuben le entró la lluvia justo antes de llegar al porche. Su caballo resopló y sus cascos aplastaron las últimas flores silvestres que quedaban por caer. «Tienes algo que me pertenece», la llamó. Jackson no habló. «No te hagas el noble», sonrió Reuben. «Recibí una factura de venta. La propiedad de esa muchacha se escapó durante la noche. Se escapó como una rata. Eso es robo. Albergarla. Eso es peor. Ella no es un caballo, Reuben», dijo Jackson. Su voz era tranquila, pero Flint se mantuvo firme. «Ella no usa ninguna marca. Ella lleva moretones, ¿no?» Reuben se rió entre dientes, y algunos de los jinetes que estaban detrás de él también se rieron. La mandíbula de Jackson se flexionó, pero no se levantó. Dejó que el silencio permaneciera, pesado como nubes de tormenta. «¿La vas a entregar?», Reuben preguntó. «¿O nos la vamos a llevar?». Jackson no se inmutó. «No harás nada de eso». El rostro de Reuben se oscureció, pero era el tipo de oscuridad que surge al saber que la ley no te detendrá, solo te ralentizará. «Última oportunidad, Calder». Jackson lo miró. «¿En realidad?». Miró y dijo, «Vuelve si sabes lo que te conviene». Reuben se rió como un hombre que creía que todavía tenía el control. Luego hizo un gesto con 2 dedos y 10 hombres se dispersaron hacia la izquierda y 10 hacia la derecha, rodeando la casa como lobos oliendo carne.
Jackson se giró lentamente y subió los escalones, sin inmutarse, como si el mundo entero no estuviera a punto de incendiarse. Cuando entró, Mlin ya estaba en la puerta trasera sosteniendo su bulto. Él asintió. Escribí una carta, dijo, presionándola en su palma. Corre rápido hacia el Sheriff Cole. Estará esperando. No hizo preguntas, solo lo miró fijamente a la cara, buscando algo, quizás alguna vacilación. No encontró nada. Salió por la puerta trasera en segundos, con las botas apenas tocando el suelo, el vestido ondeando tras ella como humo. Jackson la observó hasta que la copa de los árboles se la tragó. Luego fue al granero. No cargó el rifle, no ató la dinamita. Sacó una pequeña cartera de las vigas del desván, una que no había abierto en 10 años. Dentro había una bandera doblada, una medalla y una lista de nombres. Tomó el papel y salió. De vuelta en el patio, Rubén se impacientaba. Sus hombres ansiaban acción, moviéndose en las sillas, apretando los gatillos. Jackson levantó el papel en alto. Esta es una confesión firmada, gritó lo suficientemente alto como para que lo oyeran las primeras filas. Uno de los tuyos, Rubén. Un chico llamado Cla dijo que falsificabas ventas, traficabas con mujeres y sobornabas a alguaciles locales. Para guardar los registros perdidos, nombres, fechas, cantidades. La sonrisa de Rubén se desvaneció. Estás fanfarroneando. Entonces, súbete, dijo Jackson. Súbete ahora. Pero esta carta ya va camino del sheriff. Algunos de los hombres detrás de Rubén se miraron. Las dudas brotaban como la maleza. No le temo a los agentes de la ley, espetó Rubén. Deberías, dijo Jackson, sobre todo cuando viajan con veteranos. Hubo un silencio largo y caluroso. Alguien tosió. Un pájaro cantó desde los árboles y fue ignorado. Jackson bajó lentamente del porche y plantó el papel de confesión en el poste de la cerca. Luego se dio la vuelta. Eso rompió algo. Rubén gritó, agárrenlo. Pero solo 2 se movieron y luego ambos se detuvieron porque un trueno resonó en la cresta, no un trueno del cielo, sino un trueno de armas. El sheriff Cole había llegado. Detrás de él, otros 20 a caballo, todos armados. Jackson había avisado el día anterior, sospechando que esto sucedería. Solo hizo falta que uno de los exescritores de Reuben hablara. Y el sheriff había accedido a esperar hasta que las pruebas llegaran a sus manos. Ahora las tenía. Los hombres que rodeaban la casa de Jackson se congelaron. Algunos dejaron caer sus armas. Otros se dieron la vuelta y huyeron entre los árboles. La mano de Reuben flotaba a su lado, pero la voz de Jackson atravesó el momento como el acero a través de una cuerda. Si la levantas, nunca la volverás a bajar. Rubén dudó, luego hizo una mueca de desprecio y pateó a su caballo para que galopara lejos del rancho. El sheriff y sus hombres lo persiguieron, pero Jackson se quedó donde estaba. El patio volvió a quedar en silencio, solo viento ahora, y cenizas de la chimenea flotando a través de las ventanas abiertas. Jackson se giró y entró en la casa. Ella no estaba allí. Por supuesto, no estaba. Tardó 3 horas en regresar. No la oyó entrar. Solo se giró del fregadero y la vio en la puerta, con el pelo al viento, las mejillas sonrojadas, los ojos rojos. Llevaba el sello del sheriff en la carta. Había sido recibida. La justicia actuaría ahora lentamente, pero actuaría. Ella no habló. Ella caminó hacia él. Le agarró el dobladillo de la manga y lo sujetó. Él no se movió, pero algo en su interior sí. Esa noche, no se sentaron en lados opuestos del fuego. Se sentaron cerca, hombro con hombro. Y cuando las brasas se apagaron, él no salió de la habitación. Se quedó. A la mañana siguiente, el pueblo bullía. Irene Cretic fue la primera en decir que Jackson la había llamado y que debía haber hechizado a la ley, al juez y a medio condado para que retiraran los cargos antes de que se presentaran. Dijo que ninguna mujer de ultramar debería poder reclamar propiedades, y mucho menos santuario.
El predicador no le hizo eco esta vez. El sheriff Cole se había hecho notar. Justice, lento y reticente, había aparecido con botas por una vez. Jackson sabía que no había terminado. Todavía no. Pero algo había cambiado. Más tarde esa semana, Min regresó del pueblo con un pequeño paquete. No lo abrió hasta que estuvieron sentados juntos a la luz de una linterna. Dentro había tela, percal sencillo y algodón azul. Lo pasó los dedos. Luego, lo miró. Jackson metió la mano en su abrigo y sacó el documento matrimonial, aún sin firmar, pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente de la huida de los jinetes, el rancho estaba en silencio. Jackson arregló la cerca con manos lentas y deliberadas, clavando tablones al ritmo del suave crujido de las ramas de los árboles. Mlin estaba cerca, atando haces de leña con cordel. No hablaron. No lo habían necesitado. No desde la luz del fuego y la carta, no desde que sus dedos encontraron su manga y se quedaron allí como si perteneciera a ella. Pero el silencio era una frágil paz en Cross Hollow. En la tienda esa tarde. El silencio que lo siguió fue más fuerte que cualquier insulto. Jackson entró primero por la puerta, con los hombros erguidos, la mirada firme pero indescifrable. Min lo siguió, con la barbilla levantada, la trenza pulcramente recogida, vestida con modestia y limpieza. La campana sobre la puerta sonó con fuerza en el aire viciado. Detrás del mostrador, la sonrisa del señor Elmer flaqueó. Irene Cretí, que estaba cerca del estante de melaza, con el rostro contraído como una niña mimada. Leche. Observó a Mlin como se observa una serpiente en la iglesia. Fascinada, horrorizada, ansiosa de que alguien más la matara. No te esperaba en la ciudad tan pronto, dijo Irene, lo suficientemente alto como para oírse. Pensé que quizás esperarían a que la gente tuviera tiempo de olvidar. Jackson cogió un rollo de algodón azul y lo dejó sobre el mostrador sin saludarla. Irene sorbió por la nariz. Planeando una fiesta de disfraces, señor Calder. Min se quedó quieta, con las manos cruzadas, los ojos impasibles. Pero Jackson se giró lentamente y miró directamente a la mujer que una vez se arrodilló junto a la tumba de su esposa con vacías condolencias e intenciones más acertadas. Planeando una vida, dijo. Las palabras fueron silenciosas, pero impactaron como un clavo en la madera. La boca de Irene se abrió, luego se cerró. Volvió a sus compras, con la mandíbula apretada. Jackson pagó todo, no pidió crédito. Al salir, un chico en la entrada susurró, ella, la de la subasta, a su hermana. Min lo oyó. Sus hombros se hundieron levemente, pero Jackson tomó el paquete que llevaba y se lo ofreció, rozando la mano con la suya. De vuelta en el rancho, colocó la tela sobre la mesa, entre ellos. Luego sacó una hoja de papel del cajón. El documento matrimonial era antiguo, manuscrito y firmado. Su nombre estaba escrito, el de ella en blanco, una silenciosa esperanza de otra vida. Lo alisó con la palma de la mano, mirando la tinta como si estuviera esperando hablar. Escribí esto hace años, dijo. Ella ladeó la cabeza después de la muerte de mi esposa. No para alguien nuevo, solo por si el mundo alguna vez me daba una oportunidad más de hacer algo bien. Deslizó el papel por la mesa. No tienes que hacerlo, añadió. Ella lo recogió con ambas manos. Lo leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero cuando lo miró de nuevo, sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con claridad. Dejó el papel y asintió. Luego metió la mano en la cartera que había traído del pueblo y sacó un pequeño paquete suyo, una cinta de seda roja. Estaba deshilachado, manchado por momentos, pero una vez había sido brillante. Lo desató lentamente, desdobló la tela. Dentro había una pequeña horquilla de plata con forma de grulla, delicada y opaca por el tiempo. La dejó junto al papel, un pañuelo suyo. Jackson tragó saliva con dificultad. Se levantó, encontró el bolígrafo, lo mojó en tinta. Luego, lentamente, firmó junto a su nombre.
El papel tembló ligeramente bajo su mano, no por los nervios, sino por el peso de lo que significaba. Ella firmó a continuación. Sus trazos eran suaves pero seguros, su nombre escrito con cuidado, cada carácter moldeado por las manos de alguien que no había olvidado de dónde venía. No se besaron. No hablaron, pero el papel entre ellos brillaba como algo sagrado. A la mañana siguiente, Jackson enganchó la carreta y condujo hacia el pueblo. Llevaba el documento firmado dentro de un hule doblado. Mlin cabalgaba a su lado, con el chal bien ceñido, el rostro ilegible. El predicador entrecerró los ojos al verlos entrar en su oficina. No esperaba visitas, y mucho menos a estos dos. No pedimos un sermón, dijo Jackson. Solo una firma para el libro de contabilidad. El predicador miró el papel. ¿Seguro que esto es lo que quieres?, preguntó Jackson. Jackson no respondió. Mlin dio un paso al frente. Dejó la horquilla con la grulla con cuidado sobre el escritorio del predicador. Él parpadeó. Tiene más derecho a este pueblo que la mayoría de los nacidos aquí. Jackson dijo que eligió quedarse cuando podría haber huido. Se enfrentó a los hombres que este pueblo alimentaba y albergaba. Es más decente que cualquiera de nosotros. El predicador miró a Mlin con una mirada de verdad. Luego tomó su pluma. No lucharé contra el amor, dijo en voz baja y firmó. Afuera, el sol calentaba el polvo. La gente observaba desde detrás de las ventanas con cortinas. Jackson no los miró a los ojos. Min no inclinó la cabeza. Esa noche, regresaron a casa, al arroyo familiar del porche, al silencio que les parecía seguro. Jackson sirvió 2 tazas de té. Mlin encendió la linterna. Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato. Entonces dijo casi para sí mismo, me casé una vez en una iglesia con paredes blancas. Y flores que olían a mentiras. Ella no preguntó a qué se refería. Tomó su taza y la sostuvo entre ambas manos, calentándose los dedos en la cerámica. No celebraron. No hubo pastel ni brindis, solo la suave respiración de los caballos, el resplandor de la linterna y 2 personas sentadas lo suficientemente cerca como para tocarse, pero que decidieron no hacerlo. Todavía no. Más tarde esa noche, Jackson devolvió el viejo certificado de matrimonio a su cajón. Pero junto a él, colocó la cinta y la horquilla. No escondidas, solo descansando. A la mañana siguiente, llegó una carta, sin sellar, pero doblada con cuidado. Dentro había un aviso de la oficina del sheriff. Reuben Glass ha huido del territorio. Los agentes confiscaron sus carros y libros de contabilidad. No se les molestará más. Jackson sostenía el papel en una mano, su café en la otra. Min estaba de pie junto a la estufa removiendo avena en silencio. Dejó el aviso y la miró a los ojos. No volverán. Ella asintió. Se acercó a su lado, sin tocarla, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su hombro. Todavía podrían hablar, dijo él. No me importa, respondió ella. Ya no. Se giró entonces, realmente se giró, le puso la mano suavemente en la espalda y le dijo lo que no se había atrevido antes. Estás a salvo ahora. Ella no lloró, pero la sonrisa que floreció fue la primera que vio completa, sin sombras, sin reservas, y completamente suya. Lo acompañó todo el día, mientras remendaba la cerca y apilaba el heno, a través del peso de un nombre ahora compartido y un pasado enterrado. Pero esa noche, cuando la linterna parpadeó débilmente y las sombras se intensificaron en las paredes, llamaron a la puerta. 3 suaves envolturas, mesuradas, intencionadas. Jackson se levantó. Min dejó el té. Cuando abrió la puerta, una figura se adelantó, alta, delgada, con un abrigo de predicador. Solo que no era el predicador. Era el viejo Arlon Jackson. El padre de Jackson, el hombre que se había marchado cuando Jackson se casó con una mujer nativa que no había regresado para el funeral y que nunca había conocido a Mlin. Ahora estaba en la puerta. En la mano, con los ojos hundidos pero inquisitivos.
Oí lo que hiciste, dijo Arlón. Jackson no respondió. Vine a ver si era cierto. Entonces su mirada se posó en Min y no dijo nada, ni una palabra, pero pasó junto a Jackson hacia la luz y la miró como un hombre que ve a alguien en un sueño. Ella no se inmutó. Inclinó la cabeza ligeramente, no en señal de sumisión, sino de fuerza. Arlón tensó la mandíbula y luego susurró como una confesión que nadie pidió. Se parece a ella, como tu primera. Jackson se tensó, pero Mlin levantó la vista y sostuvo la mirada del anciano. Sin pestañear. Aarón se giró para irse. Se detuvo en la puerta y luego dijo, «Todavía tienes ese cobertizo para leña de atrás». Jackson parpadeó. «¿Por qué?» Arlón se encogió de hombros. Pensó que necesitaba un parche. Y sin decir nada más, se adentró en la oscuridad. El viento había cambiado de nuevo para cuando la primera petición pasó de mano en Cross Hollow. Estaba escrita con la misma caligrafía fina que Irene Cretic usaba para la iglesia. Invitaciones, aunque el periódico tenía un propósito más frío. Exigía la eliminación de los matrimonios ilegítimos, la preservación de la decencia cívica, y sin mencionar nombres, dejaba claro a quien pretendía humillar. La noticia se extendió antes de que se secara la tinta. Para el domingo, medio pueblo se había enterado de que Jackson Calder se había casado con una extranjera de la subasta, y que lo había hecho sin la bendición de un predicador, sin un voto público, sin el permiso del pueblo que había enterrado a su primera esposa con flores tan orgullosas y una gracia ceñuda. Jackson no se opuso al principio. Apilaba leña con su padre, quien hablaba poco, pero trabajaba con serena convicción, los dos martillando tablas en el cobertizo como banderines. Arlón observaba a Mlin con el rabillo del ojo. Nunca cruel, pero cautelosa, se movía como el clima, tranquila, silenciosa, cambiando la forma de todo sin forzarlo. Cada noche, Jackson y Min se sentaban uno junto al otro en el porche. Ella encendía la linterna, con los dedos firmes, la mirada suave en el resplandor parpadeante. Él tomaba un sorbo de café y hablaba de pequeñas cosas, Belge, las gallinas, el ternero que aún no cogía el biberón. Ella asentía o hacía una sola pregunta. Sus palabras se moldeaban con cuidado, deliberadamente. El inglés llegaba despacio, pero la verdad siempre había llegado con más facilidad a través del silencio entre ellos. Aún así, sentía que la tensión crecía como una tormenta de verano. El pueblo estaba trazando una línea, no con balas, sino con papel y susurros. Sabía cómo eran estas cosas. No hace falta disparar a un hombre para arruinarlo. No hace falta tocar a una chica para derribarla. Lo había visto antes. Mujeres respetables cruzando la calle, hombres en el bar interrumpiendo la conversación cuando él entraba. Niños a los que se les decía que no la miraran. Había pensado por un tiempo que el documento matrimonial sería suficiente, que la palabra del sheriff, el silencio del predicador y el discreto respaldo de la ley frenarían la marea. Pero calculó mal la profundidad de la amargura de Irene, la amplitud de la sombra de Reuben Glass. El papel consiguió firmas, no docenas, pero las suficientes. Luego llegó la carta clavada. A su puerta. No tenía sello, ni nombre, solo una línea. Si ella sigue aquí para el domingo, el pueblo habla por Dios. Jackson lo miró fijamente un buen rato. Min lo leyó por encima del hombro. No dijo nada. Simplemente sacó el clavo de la madera, dobló el papel y lo echó al fuego. Pero las llamas no tocaron la tensión que apretaba la columna vertebral de Jackson. Esa noche, volvió a encender la linterna. Esta vez, él no se sentó a su lado. Paseaba por el porche, con las manos inquietas, la mirada fija en el camino. «Creen que callado significa débil», murmuró. Ella se quedó junto a la barandilla, observando los árboles mecerse con el viento. Luego dijo en voz baja, «El fuego no alza su voz». Se detuvo. Ella se volvió hacia él, con expresión indescifrable. Entonces dio un paso adelante, le tomó la mano y lo condujo a la silla junto a la suya. «No nos vamos», dijo.
Nos quedamos, asintió lentamente, luego por completo. La mañana del domingo llegó gris y fría, la clase de frío que trae advertencias. La campana de la iglesia sonó a hueco. Jackson se vistió de negro, no era ropa de mañana, pero se acercaba bastante. Mlin vestía de azul, la tela que habían elegido juntos, cosida en un modesto vestido que ella misma había cosido a mano. Llevaba el pelo trenzado en un círculo en la nuca, sujeto con un broche de plata. Caminaron juntos hacia el pueblo, sin hablar, sin tomarse de la mano, pero cada paso alineado. En la escalinata de la iglesia, se detuvieron. Se había reunido una multitud, no enorme, pero suficiente para medir la intención. Irene Kratik estaba de pie en la cima, con los brazos cruzados y los labios fruncidos como una puerta que no se abría. El predicador estaba a su lado, con el rostro impenetrable. Jackson dio un paso al frente. No alzó la voz. Sacó de su abrigo el documento matrimonial, lo desdobló con cuidado y lo sostuvo para que todos lo vieran. «Tiene mi nombre», dijo. «Tiene mi tierra. Ella tiene mi palabra. No necesito el tuyo». Alguien entre la multitud se burló. Alguien más murmuró, vergonzoso. Jackson se giró lentamente. Su mirada recorrió al grupo. Ni enfado, ni súplica, solo firme. «La mayoría de ustedes enterraron a mi primera esposa con salmos y pastel», dijo. «Luego maldijeron su memoria cuando no pudo darme un hijo. La llamaste por su nombre cuando ella se fue, cuando ella no pudo responder. Y ahora esta mujer que no te ha hecho daño pero se atrevió a mantenerse con vida, se ha convertido en tu enemiga porque la dejé compartir mi porche». Nadie respondió. Volvió a levantar el papel, lo dobló y lo guardó en su abrigo. «Este periódico significa menos que el momento en que ella se sienta conmigo por las noches y espera a que salgan las estrellas. Menos de cómo reza sin palabras. Menos de cómo se quedó incluso cuando hubiera sido más fácil irse». Miró al predicador. «No estoy aquí para pedir permiso». El predicador abrió la boca, la volvió a cerrar y luego respiró. «No hay nada en las Escrituras», dijo lentamente, «que prohíba a un hombre amar a quien la mano de Dios lleva a su fuego». Irene se giró para mirarlo. «Ella fue comprada. Tú mismo dijiste, ella salió del pecado». El predicador la miró a los ojos. «Y ahora está en la luz». Min dio un paso adelante. No sostenía nada en sus manos, no decía nada, solo permanecía allí bajo el sol naciente, quieta como una montaña. Uno a uno, la gente empezó a irse. Algunos le dieron la espalda. Algunos asintieron torpemente. Un hombre, el barbero, se acercó a Jackson y le estrechó la mano. Otro, un granjero, se tocó el sombrero ante Min y susurró, «Más valiente de lo que yo seré jamás, señorita». Al mediodía, solo Irene permanecía en las escaleras. Ella parecía más pequeña ahora. Mlin no la miró. Ella pasó caminando. Jackson la siguió, con su mano apoyada suavemente en su espalda. Regresaron a casa y se sintieron el olor del pan en el hogar y el suave ruido del viento contra las contraventanas. Al anochecer, Min encendió la linterna. Jackson se unió a ella en el porche. Miró hacia el horizonte donde el sol derramaba su última luz entre los pinos. Ella nunca dijo adiós. «Mi primera esposa», dijo después de un largo silencio. «Simplemente me cansé y me desvanecí». Min lo miró, esperando. «Pero tú», se volvió hacia ella ahora lleno. «Me hiciste elegir no amarte, no defenderte. Creí que lo había olvidado». Colocó la horquilla en la barandilla. «Deja que su cabello caiga suelto con el viento». «No necesito que me salves», dijo ella. Él asintió. «Pero lo haré de todos modos». Más tarde bailaron en la cocina, descalzos sobre tablas desgastadas del suelo. No había música, solo el lento arrastrar de pies y el ritmo de la respiración y el murmullo de alegría que regresaba a una casa que no lo había escuchado en años. Afuera la linterna seguía encendida. En la ciudad, la petición reposó y fue firmada en el escritorio del predicador,
y en la pared de Jackson, encima de la chimenea, colgaba el papel del matrimonio en un marco de cedro. Arlon llegó a la mañana siguiente cargando un alambre para cercar y una hogaza de pan. Supongo que luego trabajaré en tu tejado, gruñó, sin mirar a Jackson a los ojos. Jackson le dio una palmada en la espalda. Min le trajo té sin preguntarle si le gustaba. Cuando tomó la taza, su mano tembló ligeramente. Me recuerda a tu madre, dijo tan bajo que casi no salió de su boca. Esa noche, cuando el último viento amainó y el fuego se atenuó, Jackson se volvió hacia Min y le preguntó, ¿extrañas tu nombre? Ella pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Lo llevo aquí, dijo llevándose la mano al pecho. Pero yo también llevo el tuyo. Él tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. La luz del porche brillaba detrás de ellos. En algún lugar del camino, ya nadie los observaba. Habían dejado de necesitar